Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del Génesis 28, 10 al 22a. Sobre todo nos dice, vio que ángeles subían y bajaban. Dice, en aquellos días Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Acertó a llegar a un lugar y como se había puesto el sol, se quedó allí para pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño, una escalinata plantada en tierra, tocaba con el extremo del cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en la que te encuentras te la daré a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob del sueño y dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado, qué terrible es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y puerta de Dios. Jacob pronunció una promesa, si Dios está conmigo y me guarda en el viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y vestido con que cubrirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y por ahí te digo que hay muchos elementos aquí. En primer lugar, en esta visión, en este sueño, lleva esa visión, ese sueño donde Dios nos habla y donde nosotros entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Pero tener un sueño y tener una visión es por esa preocupación, ¿verdad? Incluso los psicólogos nos pueden explicar eso, que dice que nosotros soñamos de aquello que estamos preocupados. Es cierto, eso es interesante, ¿eh? Y entonces, si nosotros aquí soñamos que bajan ángeles del cielo hasta la tierra, quiere decir que necesitamos y pensamos y estamos preocupados por esa presencia de Dios en nuestra vida. El cielo y la tierra, es decir, en unión. Este debe ser nuestro sueño, nuestra visión. Otro elemento importante, realmente dice, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Nosotros sabemos muy bien que el Señor está presente a nosotros codo a codo, así como Jacob. Este día. Dice, yo estoy ahí en medio de ustedes, yo estoy con ustedes, camino con ustedes. Y yo no lo sabía. Y en fin, en la sociedad en sí, pidamos esta gracia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.